Bienvenidos a un nuevo tema del bloque 6 de fisiología digestiva, concretamente el de la digestión y absorción de los alimentos. Bueno, la digestión y la absorción son las funciones por excelencia del tubo digestivo. La digestión es el proceso por el cual los alimentos se desdoblan hasta moléculas absorbibles y la absorción es básicamente el movimiento de agua y de electrolitos desde el intestino a la sangre. Bien, al tener que absorber grandes cantidades de nutrientes, pues la mucosa intestinal tiene muchas vellosidades y microvellosidades, ¿vale? Y además está estructurada en pliegues circunferenciales sobre los que se disponen las vellosidades. Toda esta superficie se denomina borde en cepillo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿cómo se digieren los hidratos de carbono? Pues los hidratos de carbono más o menos son el 50% de la dieta, ¿vale? Y los podemos ingerir en forma de polisacáridos, de disacáridos o de monosacáridos. Todos estos van a ser degradados a monosacáridos, que son las únicas moléculas que se absorben. ¿Cómo se van a digerir? Pues básicamente se digieren con alfa-amilasa, salival inicialmente, y con la amilasa pancreática, que es decir, los hidratos de carbono van a ser degradados por la amilasa pancreática. Vamos a obtener estas moléculas que finalmente van a poder ser absorbidas. Vamos a ver ahora cómo se absorben los hidratos de carbono. Por un lado la glucosa y la galactosa y por otro lado la fructosa. Bueno, existe una bomba de sodio-potasio ATPasa que está continuamente sacando sodio del interior de la célula epitelial. Esto va a producir una disminución relativa del sodio dentro de la célula epitelial. Por tanto, se va a producir una facilitación de la entrada de sodio. Ese sodio, a través del SGLT1, va a producir un arrastre de glucosa y de galactosa, ¿vale? Va a ser un mecanismo de transporte activo secundario. ¿Por qué? Porque consume ATP. Este transporte va a consumir ATP y la glucosa se aprovecha de ese movimiento de sodio. Finalmente, hay unos receptores que son los GLUT2 que van a producir por difusión facilitada la salida de glucosa y de galactosa de la célula epitelial a la sangre. Con la fructosa, ¿qué pasa? Con la fructosa a través del GLUT5 va a entrar y va a salir por el GLUT2, las dos de forma facilitada. ¿Y las proteínas cómo se digieren? Bueno, las únicas formas absorbibles de proteínas son aminoácidos, dipéptidos y dipéptidos, ¿vale? Y prácticamente toda la proteína de la dieta es digerida y absorbida. ¿Cómo se digieren las proteínas o dónde se digieren? Bueno, pues inicia en el estómago con la pepsina gástrica y finaliza en el intestino, ¿vale? Con las proteasas pancreáticas y del borde. Bueno, la primera parte de la digestión de las proteínas se realiza en el estómago merced a la pepsina gástrica. La pepsina, como ya hemos visto antes, se secreta en forma de pepsinógeno por las células principales. La pepsina, pH por encima de 5, se desnaturaliza e inactiva, por lo cual, en condiciones basales de que no hay estímulo de la producción de ácido clorhídrico, el pH del estómago está por encima de esta cantidad y por tanto no hay activación del pepsinógeno. Como hemos comentado también, cuando hay una entrada de alimento o cuando hay una visión del alimento, las fases cefálica y gástrica, se produce una activación en la producción de ácido clorhídrico, caída del pH y activación del pepsinógeno en pepsina, que comienza a degradar las proteínas, ¿vale? Comienza a digerirlas. Más o menos degrada entre el 10 y el 20% de las proteínas, por lo cual no es completamente indispensable para la digestión proteica. De hecho, en las personas que sufren una amputación gástrica, una gastrectomía, la molécula que hay que reponer es precisamente el factor intrínseco, porque las proteínas se secretan, como lo veremos, se degradan un poco más adelante, fundamentalmente por las proteasas pancreáticas. Bien, efectivamente en el intestino delgado se producen estas proteasas secretadas por el páncreas y que completamente degradan absolutamente todas las proteínas en aminoácidos absorbibles, ¿vale? La tripsina más es autocatalítica, activa al resto de proteasas, pero además se activa a sí misma. Bien, ¿cómo se absorben las proteínas? Bueno, las proteínas a través de la membrana, o sea, del lumen del intestino, se absorben por transporte activo secundario, con lo que habíamos visto para la glucosa. La bomba de sodio-potasio produce una caída aquí de sodio y un arrastre de sodio que en su movimiento arrastra aminoácidos. Del mismo modo, con los hidrogenios pasa lo mismo. Los dipéptidos y los tripéptidos son arrastrados por los hidrogeniones y que luego se absorben en función de aminoácidos, ¿vale?
más o menos el 99%, prácticamente todas las proteínas que consumimos son digeridas. Bueno, ¿y los lípidos? ¿Cómo funciona el tema de los lípidos? Bueno, los lípidos incluyen triglicéridos, colesterol y fosfolípidos, ¿vale? Y la digestión tiene tres partes. Primero en la boca, con la lipasa lingual que habíamos visto, secretada por las glándulas salivares. Luego tenemos la lipasa gástrica, ¿vale? Que contiene el estómago, pero fundamentalmente se produce con las lipasas pancreáticas e intestinales, ¿vale? Habíamos comentado que las lipasas que se producen aquí y las que se secretan por el intestino producen que los lípidos se degraden bueno, hasta ácidos grasos, ¿vale? ¿Qué hace el estómago? ¿Qué hace el estómago? Bueno, pues el estómago lo que hace es batir y mezclar los lípidos, ¿vale? Para convertirlos en gotas más pequeñas que aumenten la superficie de contacto con las enzimas digestivas, ¿vale? Y luego, por otro lado, inicia también la digestión enzimática con las lipasas lingual en la boca y gástrica en el estómago, ¿vale? Pero igualmente que pasa con las proteínas, la contribución a la digestión de los lípidos por el estómago es realmente baja, es en torno a un 10%. Bien, ¿cómo se produce la absorción de los lípidos? Pues básicamente se produce por el intestino delgado merced a los ácidos biliares y las enzimas pancreáticas. Los ácidos biliares lo que hacen es que transforman los glóbulos grasos en micelas más pequeñitas que son más fácilmente atacables por las lipasas del intestino delgado, ¿vale? Las enzimas pancreáticas, que son las que se secretan, digieren prácticamente todos los lípidos, ¿vale? De hecho, hay muy poca lipasa intestinal y prácticamente no es necesaria ya que el páncreas se encarga de todo el trabajo. Bueno, ¿y cómo se absorben los lípidos? Bueno, pues los lípidos son sustancias insolubles que hay que solubilizar. Las sales biliares producen que éstas se solubilicen y por tanto éstas se absorban, ¿vale? Hemos dicho que los lípidos son degradados por las lipasas, pero se convierten en absorbibles. Bueno, ¿y cómo se absorben los lípidos? Bueno, hemos visto que los lípidos se degradan con la lipasa pancreática, pero que se tienen que emulsionar por las sales biliares, ¿vale? Hacerlos moléculas absorbibles. Bien, como hemos dicho, primero los productos de la digestión se solubilizan en la luz intestinal por las sales biliares, ¿vale? Estas sales biliares, con sus lípidos en su interior, llegan a la pared de la zona epitelial y introducen por difusión simple los lípidos dentro de la célula. Las sales biliares se quedan en el interior de la luz intestinal y son reabsorbidos y reciclados. Los productos de la digestión son reestilificados en ácidos grasos para formar los lípidos originales y son empaquetados en apoproteínas formando los kilomicrones. Los kilomicrones se empaquetan en vesículas que se vierten en los capilares linfáticos, que de ahí van al conducto torácico y de ahí a la sangre. Bueno, ¿y cómo se absorben las vitaminas? Bueno, en vitaminas tenemos dos grupos, las vitaminas liposolubles, que son las vitaminas A, D, E y K, que se absorben igual que los lípidos de la dieta. Y luego tenemos las vitaminas hidrosolubles, ¿vale? Que son las vitaminas del grupo B y la vitamina C. En general todas se absorben con un cotransportador dependiente de sodio, menos la vitamina B12 que se absorbe unida al factor intrínseco, ¿vale? La vitamina B12 se libera por el pepsinógeno de los alimentos del estómago, se une al factor intrínseco producido por las células parietales y viaja hasta el ilion, donde finalmente se absorbe, ¿vale? El factor intrínseco también es absorbido. En cuanto al calcio, el calcio se absorbe en presencia de 1,25 de hidroxicol ¿vale? Y el hierro se puede absorber como hierro libre, ¿vale? O unido a la hemoglobina o la mioglobina, ¿vale? O sea, bien, esto tampoco tiene mayor interés, pero básicamente creo que lo conozcáis cómo funciona. El hierro se une a la apoferritina y se transfiere hasta la sangre y en la sangre circula unido a la transferrina hasta el hígado, donde se almacena como ferritina y hemosiderina. En caso de necesidad es movilizado a la médula ósea para la síntesis de hemoglobina. Bueno, la absorción de agua y de electrolitos se produce en intestino delgado y en colon. Fijaos que el intestino mueve alrededor de 10 litros al día y absorbe algo más de 9 litros. O sea, con las heces básicamente se excretan unos 100-200 mililitros. ¿Vale? Fijaos la cantidad de líquido que se secreta por el jugo pancreático y bilis y por el jugo gástrico, ¿vale? Más de lo que consumimos con la dieta, que debería ser aproximadamente unos 2 litros. ¿De acuerdo? Bueno, prácticamente
Todo el tema lo puedo preguntar, creo que es un tema importante, que es la base de la asignatura y creo que es la parte más importante para vosotros. ¿De acuerdo? Venga.